Cordial saludo para todos los lectores y seguidores del periódico El Informador. En este espacio hoy tenemos con nosotros al historiador Jorge Elías Caro, en el que vamos a hablar un poco acerca de la historia de algunos municipios del Magdalena y sitios que han marcado un hecho histórico. Bienvenido. Muy buenos días, Daniela. Gracias por esta invitación y bueno, como siempre, he estado presto a tu llamado para hablar un poco de estos temas tan interesantes como es la historia, el patrimonio, los monumentos. Y bueno, vamos a ver qué tienes hoy preparado. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco hoy de los sitios de relevancia histórica en algunos municipios del Magdalena, no todos, que ya hemos tratado algunos otros en otras oportunidades. Podemos comenzar con Ciénaga y el Banco. ¿Qué, qué acontecimientos históricos han ocurrido aquí? Que haya de pronto sitios de interés que se puedan visitar. Bueno, comienzo por decirte que Ciénaga es dentro de la red de pueblos patrimonio de Colombia, uno de los 19 que está declarado dentro de ellos, ¿no? En el Caribe colombiano contamos con Monpós, con Santa Cruz de Lorica y Ciénaga, que son los pueblos que dentro de ese estudio previo que se hizo a nivel nacional cumple con las características de ser declarados pueblos patrimonio. Entonces, al ser declarado pueblo patrimonio, no es solamente por su arquitectura, que en términos urbanísticos, pues tiene un centro histórico catalogado como tal, ecléctico, en el que de alguna u otra forma, pues, está allí y se nota pues distintas tipologías, ¿no?, de arte en términos de la arquitectura. Hay arquitectura republicana, neoclásica, incluso se conservan algunas coloniales también, hay art déco, porque hay que mirar que Ciénaga pues fue un eje fundamental, fue puerto, también fue, digamos, un punto como nodo empresarial donde se articuló pues el tema del enclave bananero, donde no solo estaba la producción agrícola en términos de la plantación de la fruta o cultivo del banano, sino también estaba el encadenamiento hacia el transporte, como los ferrocarriles, donde estaban las principales sedes en términos de las oficinas administrativas de la multinacional, y por supuesto también los comisariatos, en fin, estaba el tema comercial, los transportes, la banca, los servicios financieros, todo eso conjugó, digamos, en un periodo clave de la historia de ese territorio y por supuesto que legó allí, ¿no? Ahí hay un legado no solo urbanístico, sino también eso trajo consigo una historia de tipo cultural, una historia política y económica que hoy se mantiene, ¿no? Y entonces por eso es así. Entonces, dentro de la misma, pues hay que mirar que Ciénaga ha sido rica en historias de todo tipo, ¿no? Por el pacto en Irlandia, la guerra de los 1000 días, solo por decirte, las guerras en las que estuvo durante toda la centuria decimonónica, ¿verdad? En ese caso en el que estuvo vinculado allí, los personajes que vivieron allí, los personajes que nacieron allí. Ahí estuvo Jorge Isat, el gran literato colombiano, creador de esa obra insignia de Colombia como fue La María. También estuvo el poeta del mar, Gregorio Castañeda Aragón. Bueno, de ahí nacieron muchos personajes ilustres de la literatura, de la cultura, de las artes, del cine, de la televisión, que hoy día todavía, pues en algunos de los casos, se mantienen vigentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante. Desde el punto de vista económico, fue el soporte económico del Magdalena, e incluso por su producción de cultivos, fue la primera economía agrícola del Caribe colombiano durante muchos años. Es el cuarto municipio cafetero de Colombia, o sea, en términos de territorio en producción es el que más produce café en Colombia. Entonces, cuando uno empieza a mirar, Ciénaga tiene sus aspectos clave, ¿no? Y eso, dentro de los sitios patrimonio, pues está el famoso recordado monumento de las bananeras, ¿no? El Prometeo de la Libertad, como se le conoce, que es alusivo, digamos, a esa matanza que como violencia de Estado ocurrió el 6 de diciembre de 1928, ya
prontamente, en menos de una década, ya se estará conmemorando esos 100 años y que fue fruto, digamos, de allí, que allí hay un monumento que hace parte, digamos, de la historia. No se puede tapar el sol con la mano, sí existió, así fue. Entonces ahí está el monumento, pero también su centro histórico, ya te lo había dicho, está declarado como patrimonio, ¿no? Y ahí vamos a encontrar también en el templete del centro, ahí hay un monumento importante, muy similar al que se tiene aquí en Santa Marta, en el Parque de los Novios, como se conoce, que es el mismo templete, tiene la misma característica, tienen las historias, aunque diferentes después, pero tienen unos orígenes muy similares en ese sentido y que de alguna u otra forma están allí. Pero está la iglesia, digamos, una arquitectura colonial del siglo XVIII y que se mantiene, digamos, con todos sus aspectos claves. Algunas casas emblemáticas que se pueden encontrar allí también de tipo colonial, sobre todo del XVIII, con un urbanismo de la segunda mitad del siglo XVIII. Y vamos a encontrar muchas casas de orden republicano de la primera mitad del siglo XIX y lógicamente de las distintas arquitecturas que se suscitaron en la segunda mitad de la centuria decimonónica y de las primeras décadas del 20. Entonces, creo que Ciénaga en ese aspecto, por eso tiene todas las características, no solo históricas y de arquitectura, sino también lo que representa su cultura, por las fiestas que tiene. Bueno, hay que mirar que tiene las fiestas del Caimán, pero de igual manera de allí originaron algunos hechos que fueron clave para los carnavales en el Caribe colombiano y que posteriormente se trasladaron a Barranquilla. Lo que ha por entendido que culturalmente hay expresiones artísticas y prácticas culturales del carnaval en Barranquilla que se suscitaron en Ciénaga y que tienen, digamos, valor preponderante, pero que han continuado con algunos aspectos de sus personajes como Buitrago y el surgimiento de la música vallenata. De hecho, hay un festival que es el Festival de Música con Guitarra Guillermo Buitrago, que también tiene reconocimiento nacional e internacional. Así que creo que Ciénaga cumple con todo desde el punto de vista histórico, urbanístico, para esa declaratoria de pueblo patrimonio y bueno, y creo que allí, digamos, eso se puede dar. Así es. Bueno, yéndonos un poco más, adentrándonos en nuestro departamento, en el municipio de El Banco, ¿qué sitios de relevancia histórica, qué acontecimientos se pueden recordar allí? Bueno, el banco hay que ubicarlo primero geográficamente, ¿no? El banco es una garganta, en el sentido de que allí convergen varias aguas. Ese es un pueblo eminentemente bañado por aguas, ¿no? Las cercanías que tiene, digamos, con el río Cesar, desemboca en este sentido, y la convergencia que tiene en términos de territorio como una ciudad-región o un municipio regional, ¿no? Porque ahí converge lo que hoy sería el departamento del Cesar, donde está Chimichagua, Chiriguaná, Tamalamé, que tiene una alta influencia en ese sentido, pero al frente del otro lado del río está el Magdalena, ¿no? El río Magdalena lo tiene allí en ese sentido. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar todos esos territorios de loba, ¿no? Barranco de Loba, San Martín de Loba, Atillo de Loba, que está ahí, pero también del banco dependen los municipios ribereños del Magdalena, ¿no? En esa región del sur, como se denomina, ¿no? Hablamos de Guamal, de San Sebastián, de San Zenón, de Santana, de Pijiño del Carmen, y de todos esos municipios que están allí y que el banco recoge todo eso. Por lo tanto, esa condición regional de municipio frente al río, frente al, no solo al Magdalena, sino al Cesar, pues fue tejiendo historias económicas, tejiendo historias sociales, pero también políticas. Porque quien dominara el banco en términos territoriales para esas luchas imperiales en principio y posteriormente las guerras de la independencia, por decirlo así, pues dominaba un vasto territorio y por encima de todo no había carreteras, no había aviones, no había nada. Todo se manejaba, era, digamos, las vías eran los ríos y en el banco, tú dominando el banco como punto estratégico,
pues automáticamente pues, podías dominar un vasto territorio, ¿no? Y el banco, por lo menos, hay un monumento importante que hace honor a ese aspecto que viene siendo, digamos, el monumento a lo que se conoce como la batalla de la Humareda, el monumento de los héroes de la batalla de la Humareda. Está ubicada al frente de allí de la iglesia, pero también, digamos, en términos de lo que viene siendo el río, le da el frente al río. Y allí, por supuesto, es un tema básico en el que está reconocido hoy día como un patrimonio del municipio y que tiene sus orígenes prácticamente desde los procesos refundacionales que se dieron en el Caribe colombiano, especialmente por José Fernando de Mier y Guerra, ¿no? En el sentido de todo lo que se fue dando allí, de ir colonizando y refundando pueblos indígenas en el que se iban dando, y que de alguna u otra forma, pues esta batalla de la Humareda es parte de esos procesos entre la colonia, la independencia, y que está allí, que representa a esos héroes que se presentaron desde fines del siglo XVIII y durante toda la centuria del siglo XIX. Pero hay que mirar que el banco también, esas influencias que vienen de distintas partes del Cesar, de Bolívar, del sur del Magdalena y todo lo que es, culturalmente también es muy rico, ¿no? Y en ese sentido las expresiones artísticas como la música, las danzas, son clave. Y hay que mirar el surgimiento de lo que fue la cumbia, aunque bueno, ahí está la cumbia cienaguera, está la cumbia sampuesana, la cumbia soledeña, la cumbia guamalera, pero creo que una de las que más resonancia ha digamos, obtenido a nivel mundial es la cumbia banqueña, por aquello del maestro José Benito Barros. Entonces también existen ahí unos monumentos, justamente el monumento a esa expresión artística de la danza y de la música, como es la cumbia, que es el monumento a este ritmo musical, ¿no? Que hoy ya no podríamos decir que solamente de Colombia, sino que ha expandido fronteras, y por eso encontramos hoy la cumbia argentina, la cumbia peruana, la cumbia mexicana, la cumbia paraguaya, de tal manera que la cumbia es un aporte de Colombia para el mundo, ¿no? Y de allí, digamos, en ese sentido se da. Y como sitios históricos y patrimonio, pues la iglesia es clave en ese sentido, hay que tenerlo presente. Y también existen algunos lugares para visitar. Yo creo que está el busto que se le hace justamente a José Benito Barros y la casa museo que tiene allí, donde se le rinde homenaje no solo al personaje, sino a esa expresión artística y cultural como es la cumbia y a otras más que hacen parte de esa región donde converge, digamos, esos, no solo las aguas de los ríos, sino también la abundante, digamos, connotación hídrica, fruto de las tantas ciénagas que están no solo ahí en el banco, sino en todas esas zonas que están ahí. Entonces ahí también hay unos aspectos, digamos, dignos de mostrar. Bueno, continuando con este recorrido por los municipios, sigamos con el municipio de Fundación y el municipio de Plato. ¿Qué podemos encontrar aquí a nivel histórico en estos dos lugares? Bueno, en términos de monumentos, como tú lo estás planteando, y de sitios patrimonio, no son, digamos, son muy ricos en historia, ojo. Quiero decir que tienen una historia rica en términos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, por muchos aspectos que se han suscitado dentro de esos territorios. Infortunadamente no se han recogido como memoria, ni mucho menos se ha escrito, pero tampoco se ha tratado de resaltar esa memoria, ¿verdad? Y han existido, digamos, pocas obras artísticas que como monumento se establezcan allí y le den honor u homenaje a esos hechos históricos, ¿no? Sin embargo, pues en Plato, pues hay un monumento que creo que hay que resaltar, que es, aunque no es de un hecho histórico, resalta las prácticas culturales
de una sociedad, en este caso del territorio, que son las leyendas, las mitologías, ¿cierto? Los mitos o leyendas. Y está la leyenda del hombre caimán. Y de hecho es un festival, es la fiesta tradicional dentro del calendario nacional de Colombia, que es la fiesta de la leyenda del hombre caimán, del hombre que se convirtió en caimán y que con tal de ir a ver a las lavanderas se hizo, digamos, se tomó unos brebajes y tenía la oportunidad de convertirse en caimán, volver a hombre, pero que en una de esas se le derramó el frasco y por supuesto se quedó convertido en caimán. De tal manera que esa leyenda se fue heredando de tradición en tradición, ¿verdad? Como es todo acto cultural, la cultura es eso, ¿verdad? Que se va legando de tradición en tradición. Y por supuesto hay un monumento en Plato que vale la pena resaltar, que es el monumento a la leyenda del hombre caimán. Y es muy bonito, está bien ubicado, en el que es conmemorativo y está dentro del calendario nacional como fiesta, ¿no? Y en el que por supuesto le han hecho un homenaje y creo que vale la pena resaltar. Para el caso de fundación, pues existen estatuas, monumentos, pero realmente sobre todo hay a vírgenes y cosas que son dentro de la religiosidad, aspecto, digamos, del componente cristiano, católico, que de alguna u otra forma siempre esa región estuvo allí. Pero algo que se dé para resaltar, pues la estación del tren. Es la única que como hecho histórico y como acto administrativo en declaratoria, como sitio patrimonial, es la estación del tren que hizo parte, digamos, de ese proceso y que el Ministerio de Cultura bien tuvo reconocer, y que no solamente fue al municipio de Fundación, sino a todas esas estaciones desde Fundación, Aracataca, los que están en la zona bananera, los de Ciénaga, incluso aquí muy cerca, hablando de Ciénaga también anteriormente, aprovecho, los de Ciénaga también están declarados como sitios patrimonio de la estación del tren, la estación por lo menos de la hacienda Papare, que jugó un papel fundamental, donde hay todavía vestigios de las haciendas coloniales esclavistas, pero posteriormente los vestigios de los cultivos de caña y todas estas cosas. Y allí está también los monumentos en ese sentido. Entonces yo resaltaría de Ciénaga y Fundación, de Aracataca y de los municipios o de los corregimientos del municipio de Zona Bananera, las estaciones del tren que ya tienen acto administrativo y son sitios históricos y por supuesto corresponden al patrimonio del departamento. Gracias. Bueno, es interesante esto que usted plantea acerca de, por ejemplo, en el municipio de Plato, que tenga una historia rica, pero que no haya sido de pronto enaltecida a través de monumentos, sitios o expresiones artísticas. ¿Qué hechos históricos han sucedido de pronto en esta jurisdicción que merezcan ser resaltados a nivel, bueno, a través de cualquier expresión de estas artísticas o a través de un lugar donde se pueda recordar? Bueno, hay que pensar que la enseñanza de la historia en las instituciones educativas es clave en esto, ¿no? Porque es lo que definitivamente te hace sembrar esa semilla para conocer lo que eres, cuáles son tus raíces y también generar tu propia identidad. Cuando se habla de identidad, la misma palabra dice con qué yo me identifico. Entonces yo me identifico con esto, con esto, con esto. Entonces mi identidad está ligada a, ¿cierto? Pero si no conozco mi raíz es muy difícil que yo me identifique, o sea, que carezca de esa famosa identidad. Entonces, es un problema de tipo social en el que a los jóvenes y especialmente niños hará por lo menos las 3 últimas décadas que desconocen su historia. Entonces, al desconocer su historia, pues definitivamente están perdiendo identidad. Y es muy difícil cuando aquí las leyendas, los mitos, aunque no son historias, pero también son parte de la cultura y que de alguna u otra forma también se pueden patrimonializar, en el sentido de que son expresiones, pero de alguna u otra forma como práctica cultural de esa sociedad, determina que de alguna u otra forma se compenetre y se puedan hacer fiestas, festivales, carnavales, que son objeto, digamos, de esa patrimonialización.
Entonces, somos ricos en historias, pero ya no las conocemos, se han ido perdiendo porque primero no nos las están contando, no se está investigando, o sea, es muy poco, solo el programa de historia y patrimonio de la Universidad Magdalena se abrió hace menos de 2 años, hace 1 año. Ahora estamos abriendo la tercera cohorte, lo que da por entendido que cuando tú hablas de tercera cohorte apenas están empezando tercer semestre, ¿verdad? Entonces es muy difícil en este sentido y que durante muchos años estuvo allí, pero no contento con eso, Daniela. Por disposición nacional, la historia no se enseña en los colegios, sino hasta ahora, hace aproximadamente 2 años que nuevamente se reactiva la cátedra para que se pueda, digamos, dar ese proceso. Entonces, de tal manera que existe, y por supuesto, si uno mira el calendario nacional, solamente darte una, ferias, hay muchísimas. Ahorita hablamos de una. En el calendario nacional, el Festival Nacional de la Cumbia, esa es una, ¿verdad? Pero si uno mira y empieza a mirar no solo las fiestas de tipo cultural clásicas o económicas, porque uno empieza a mirar, las fiestas se van dando, la fiesta del millo, por lo menos, el Festival Nacional del Millo, el Festival de la Ciruela, esas son los que se conocen como fiestas económicas, ¿no? Porque está ligado a un sector productivo, pero también hay otras de tipo, podríamos decirlo así, de religiosidades. Las fiestas patronales, por lo menos, que estaban ligados a los santos, a San José, a Santana, a Santa Rita, a todos los que de alguna u otra forma se iban dando en ese sentido y que de alguna u otra forma también se han ido perdiendo y que en esas prácticas que estaban allí no se dan. Pero están las otras fiestas que son las que de alguna u otra recogen la esencia de cada territorio, como lo hablábamos, la de Plato, esa es la esencia territorial y que generó la identidad del hombre caimán. Entonces ahí está. Entonces uno mira, está la fiesta del caimán de Ciénaga, ahí hay otra, ¿verdad? Están otras, digamos, como la fundación, tú hablabas de ella, ahí ya no estamos hablando de una fiesta ni del caimán en mitologías, leyendas o temas ambientales, que también hay fiestas ambientales como la fiesta del mar. Está destinado a un espacio que se llama el mar. Hay festivales de montaña, hay festivales de llanura, dependiendo de la geografía, ahí también se va generando. Pero en el caso de Fundación hay una importante que es económica, que son las famosas fiestas ganaderas que hay allí, ¿no? Entonces, si tú miras en ese sentido, cuando uno en Fundación piensa en la ganadería y está ligado, esa es su identidad. Su identidad es el campo, es la vida rural y está ligado a la ganadería. Entonces, por supuesto, es ahí donde se va dando esos aspectos tradicionales, ¿verdad? Sus ancestralidades, de cultura popular, de cosmogonía, de visiones hacia la vida y hacia todo ese tipo de aspectos en el que se viene referenciando. Entonces, creo que es importante para poder establecer cuáles son esas festividades, declarar monumentos, establecer sitios históricos y patrimoniales. Lo primero es, tenemos que conocernos, tenemos que estudiarnos, tenemos que analizarnos y a partir de allí reflexionar sobre a qué le vamos a apuntar para tener nuestra propia identidad y sobre esa base, por supuesto, hablar ahí sí de fiestas, festivales y declaratorias de patrimonio. Así es, tiene usted toda la razón. Bueno, en ese sentido, ¿qué podría hacerse o qué haría falta para incentivar a que la historia de nuestro departamento sea contada en los colegios, por lo menos? Bueno, ya recientemente hay una ley en la que se obliga a las secretarías de educación nuevamente a hacer una reforma curricular para que los niños, niñas, jóvenes, desde la primaria hasta la secundaria, pues den historia, ¿no? Historia universal, la historia de América, la historia de nuestros pueblos aborígenes, la historia de la colonia, la historia de la república, la historia reciente, ¿no? También es importante que se conozca el hoy, el presente, en ese sentido. Entonces, cuando se habla de la periodización de la historia, no es solamente enseñar cierto periodo, hay que enseñarla desde los orígenes de las civilizaciones hasta el hoy, ¿no? Entonces, en ese caso, ya hay una reforma curricular en el que se tiene que las secretarías
tienen la tarea de irlo vinculando y que se espera que eso se pueda dar, en el que no solamente tienen trabajar con las academias de historia, trabajar con la Asociación Colombiana de Historiadores. No sé qué tanto de los avances se hayan hecho, por lo menos a mí nunca me han invitado a una reunión de esta. Al programa de historia tengo claro que al profesor Adriano Guerra, director del programa de Historia y Patrimonio de la Universidad de Magdalena, tampoco lo han invitado para hacer este tipo de disertaciones o discusiones sobre el tema. De tal manera que no sé, yo no sé si de pronto lo estén trabajando con otros historiadores, pero por lo menos el apoyo de la universidad no se está haciendo. Y somos los únicos que enseñan historia en el departamento. No hay otra universidad que ofrezca este tipo de programas. Solamente hay 3 universidades en el Caribe colombiano que tienen esto, que es la Universidad del Atlántico, la Universidad de Cartagena y nosotros. No hay más universidades del Caribe colombiano que enseñen historia. La Universidad del Norte tiene una maestría en historia, pero no a nivel de grado, en este caso como pregrado. Y bueno, nosotros como compromiso de la universidad, todas las carreras sin excepción estudian, digamos, no solo la historia de la disciplina a la cual están, digamos, aplicando para su formación profesional, porque tienen que saber de la historia de la ingeniería, la historia de las humanidades, la historia económica de los territorios, los que estudian economía, los que estudian la historia de la disciplina, pero también enseñamos la historia del contexto en el que se desenvuelve. Es decir, nosotros en todos los planes de estudio dentro de la universidad estamos enseñando el contexto de la historia Caribe, de la historia económica del Caribe, de la historia política del Caribe, a esos nuevos profesionales sin importar, digamos, la carrera que estén estudiando. Es una obligación, están reflejándose en el plan de estudio. Pero a nivel de primaria y de bachillerato, el avance ha sido muy escaso, es poco lo que se ha avanzado. Y bueno, esperamos que pronto esa ley no quede como letra muerta, sino que en efecto, digamos, se pueda cumplir y materializar. Y ojalá inviten, que sea participativo, incluyente en ese aspecto para poderlo construir en ese caso, ¿no? Y bueno, yo creo que desde la Universidad del Magdalena estamos dispuestos y prestos a colaborarle a la administración departamental y distrital y de todos los municipios del Magdalena para que esa ley se pueda cumplir y verdaderamente la historia se enseñe en todos los niveles, con todas las temáticas que se deben acordar para generar no solo el conocimiento, sino la apropiación social que se merece. Así es. Bueno, lo que hay es tarea y trabajo por hacer. Bueno, señor Jorge, gracias por compartir con nosotros en este espacio, por abrirnos un poquito de todo ese conocimiento que usted tiene. Y bueno, esperamos que desde este medio también pueda hacer eco estas necesidades a nivel de la historia, de conocer nuestra historia en el departamento. Ay, Daniela, gracias. Yo a ti más bien estoy el agradecido por estos espacios que se pueden contar con los dedos de las manos, la promoción y la divulgación de estas actividades culturales en el que redunde el patrimonio y por supuesto los hechos históricos, ¿no? Y la cultura por encima de todo. Esto es clave, definitivamente, y de verdad el espacio para mí es alentador y te agradezco por permitirlo desarrollar y que también sirva de multiplicador para ver si de pronto incentivamos a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a que se interesen por la historia. En estos momentos está abierta las inscripciones, a que valga la cuña, ¿no? El programa de Historia y Patrimonio los acoge con los brazos abiertos. Ok, bueno, que esté muy bien entonces.